Ok, es como la... ¿Quién sabe? O sea, no es vara, yo creo que es como la novena o décima vez que grabo este video, pero ok. Vamos a ello. En este caso, ¿qué fue lo que, lo que nos dijo Colin? Muy bien, en primer lugar, que cuando hay un cambio del volumen circundante efectivo, se va a ver reflejado también en otros factores como la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Entonces ahora, dicho esto, ella en este caso nos presenta un caso donde el volumen circundante disminuye y un caso donde más bien aumenta. Pero bueno, antes de eso vamos a tener claros unos conceptos, como por ejemplo esto. Si hay un aumento del volumen circundante efectivo, también hay un aumento del retorno venoso y hay una estimulación de los receptores de baja presión. Eso lo dice el Born. Entonces, también ocupamos tener claro esto, que se llama la ley de Starling, que nos dice que la energía mecánica que se libera al pasar de un estado de reposo a uno contraído depende de la longitud de las fibras. Básicamente esto hace referencia a la precarga, un concepto que ya conocemos, que significa que el grado de estiramiento máximo o la tensión de las fibras miocardíacas antes del inicio de la contracción ventricular. O sea, antes de que se dé la contracción ventricular, donde ya la sangre sale del corazón, o sea, es lo máximo que se pueden estirar esas fibras. Así, lo más que se pueda. Entonces, vamos a tener esto. La longitud inicial de la fibra es proporcional al volumen sistólico. ¿Por qué? Básicamente, la longitud es, o sea, esto es lo mismo, o sea, la precarga y la longitud inicial de la fibra. Entonces, si yo aumento si yo aumento la longitud inicial de la fibra, sabiendo que esto lo que hace es que aumenta la fuerza con lo que se va a eyectar la sangre, sabemos que si se aumenta esa longitud, se aumenta el volumen sistólico, porque la sangre va a salir mucho más fuerte. Entonces ahora, vamos a ver los casos. En el primer caso, vamos a tener que, que cuando disminuye, perdón, es que ya Colin dijo este primero, entonces vamos con este primero. Ok, esto es lo mismo. El volumen circundante efectivo. Si aumenta el volumen circundante efectivo, se va a activar el reflejo de Bainbridge para, de ese modo, aumentar la frecuencia cardíaca. Que recordemos que ese es el objetivo de Bainbridge. O sea, básicamente aumentar la frecuencia cardíaca es la respuesta de ese reflejo. Entonces, esto provoca que disminuya la presión arterial media. Al disminuir aumentar la frecuencia cardíaca provoca que disminuya la presión arterial media. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, el volumen sistólico no va a cambiar, ¿ok? Permanece igualito y entonces uno diría, hey, qué raro, porque si estoy aumentando el volumen circulante efectivo, eso significa que debería en teoría también aumentar el volumen sistólico. Pero no. En este caso, o sea, la mejor forma de verlo y la forma más simple de resumirlo es que el barorreflejo y la ley de Starling se van a poner a competir. Entonces se ponen a competir y, por decirlo así, entre ellas dos se equilibran como una balanza y mantienen el volumen sistólico. Porque cuando el barorreflejo lo que hace es la disminución de la estimulación simpática. No, lo simpático nos aumenta la frecuencia cardíaca. Pero si disminuye lo simpático, por decirlo así, disminuye la frecuencia cardíaca. Y básicamente eso compite con la ley de Starling. Que la ley de Starling, por alguna razón, cuando hay altos volúmenes es menos efectiva. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé. Nada más lo dice el Born. Pero bueno, ese es el primer caso, donde básicamente barorreflejo compite con Starling y eso hace que el volumen sistólico quede igual. Ahora, en el caso donde disminuye el volumen circundante efectivo, se va a activar el barorreflejo, ¿ok?
en este primer caso, Bainbridge, ahora el baroreflejo. Entonces, en este caso, recordemos que las respuestas son disminución de la precarga, de la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca. Pero entonces, acá el volumen sistólico sí disminuye. ¿Y por qué esto es? Porque uno de los efectos del baroreflejo es disminuir la precarga. O sea, el grado de estiramiento de las fibras antes de contraerse. Entonces, si yo disminuyo esta longitud inicial de las fibras, va a disminuir el volumen sistólico, porque no va a haber tanta fuerza para sacar esa sangre. Entonces eso es lo que se ve ejemplificado acá. Pero sí, básicamente es eso. Aquí ella sí mencionó que el gasto cardíaco es proporcional al volumen circundante efectivo. Pero sí, esto es básicamente lo que dice el Boron, que es lo que yo, o sea, con base en lo que yo pienso dejarme guiar.